Y un comunicado de Asofondos sorprendió hoy a muchos colombianos. Los saldos de sus ahorros pensionales se bajaron durante el primer trimestre de este año. Para entender este tema y para ponerlo un poco en perspectiva, quiero saludar al doctor Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos. Doctor Wills, buenas noches. Gracias por atender este diálogo con Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un gusto, como siempre, estar por acá. Doctor Wills, quedé un poco preocupado viendo ese último reporte de Asofondos, donde se ve que el ahorro pensional que venía creciendo en los últimos meses, tuvo una importante caída en el primer trimestre de este año. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues antes de entrar en los detalles, yo quisiera decirle, Víctor, a usted y a todos los que nos están viendo que no hay por qué preocuparse. Siempre, independientemente cuál sea el resultado del trimestre, decimos, el foco debe estar en las rentabilidades de largo plazo. El ahorro pensional es un ahorro que se construye a lo largo de mucho tiempo y esas son las rentabilidades relevantes. Entonces, déjeme dar el ejemplo del dólar. Ustedes ahorita van a hablar del dólar. Sí, señor. El dólar a principio del año estaba por los 4.000 pesos. A cierre del trimestre, si uno tuviera el ahorro pensional solamente invertido en dólares, a cierre del trimestre el dólar estaba por los 3.750. Entonces, eso lo que mostraría su portafolio, su extracto, es una caída como del 6,5%, ¿no? De 4.000 a 3.750. Pero hoy usted le va a contar a sus televidentes que el dólar ya está en 4.000. Entonces, fíjese que esa caída fue coyuntural y temporal. ¿Qué pasa en el largo plazo? ¿Qué pasa si pensamos en el largo plazo si el portafolio estuviera solo en dólares? Por poner un ejemplo hipotético. Hace 10 años el dólar estaba en 1.800 y hoy está en 4.000, y esa es la ganancia de largo plazo sin concentrarse en las subidas y bajadas coyunturales que le debe interesar a los ahorradores. Entonces, con ese preámbulo, le respondo a su pregunta. ¿Qué sucedió específicamente y coyunturalmente en el primer trimestre del año? Bueno, varias cosas. Por un lado, una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania que ha afectado las economías europeas, que ha hecho que las bolsas europeas cayeran de manera importante en el primer trimestre del año, y también las bolsas a nivel global, en Estados Unidos en particular. Segundo efecto, la inflación está surgiendo alrededor del mundo. En Estados Unidos la inflación está por el 8%, también en Colombia. En Europa la inflación ya va por el 6% y esta guerra también les está presionando la inflación. Y a esto los bancos centrales de estos países, la Reserva Federal, hoy también lo oímos, han reaccionado subiendo las tasas de interés. Eso, cuando uno tiene inversiones en bonos, le desvaloriza su portafolio también, digamos, coyunturalmente. Y es que esa era como mi pregunta antes de preguntarle por las pérdidas o el retroceso que hubo en el ahorro pensional en el primer trimestre. De cada 100 pesos, digamos, en la empresa a mí me debitan, me sacan un aporte obligatorio cada mes, ¿sí? De mi salario, un porcentaje de mi salario que va a un fondo de pensión, y tengo entendido que ustedes cogen esa plata y la invierten. De 100 pesos que ustedes están invirtiendo, ¿qué porcentaje lo invierten en qué? ¿Qué otro porcentaje en qué? ¿Cómo distribuyen ustedes esa decisión de inversión? Eso depende en qué portafolio esté cada persona. Las personas jóvenes normalmente están en un portafolio de mayor riesgo, que justamente por tener mayor riesgo también genera más rentabilidades en el largo plazo. Tienes más subidas y bajadas en el corto plazo, pero justamente esos riesgos son los que permiten dar una rentabilidad más larga. Un portafolio moderado, un portafolio conservador, y para los pensionados un portafolio de retiro programado. Entonces, la composición depende de cada portafolio, pero en términos generales, más o menos un 30% del portafolio invertido en deuda pública del gobierno colombiano. Esa deuda, le digo yo, cambia de precio cuando el Banco Central mueve las tasas de interés. Cuando vimos que el Banco de la República cambia sus tasas de interés, los papeles de títulos de deuda cambian de precio.
Eso no quiere decir que se esté afectando necesariamente nuestro ahorro pensional, pero al mercado, que es como se valora el portafolio, cambia de precio. Otro 30% en acciones en el exterior, y esas son las dos canastas más grandes que tenemos. También tenemos acciones en Colombia, también tenemos títulos de deuda, no del gobierno colombiano, sino de otros gobiernos en el exterior, acciones de otras partes del mundo. Entonces, un portafolio diversificado, muchos huevos en diferentes canastas. Entiendo. Bueno, aquí veníamos reportando cifras históricas en el ahorro pensional. No tengo en mi cabeza la cifra exacta, pero creo que inclusive ya había superado los 300 billones de pesos. ¿En cuánto quedó el ahorro pensional con corte a marzo y cuál ha sido la pérdida exacta del primer trimestre de este año? En corte a marzo, el valor total del portafolio es de 352 billones de pesos. Estamos hablando de los fondos de pensiones obligatorias, que recordemos, son de 18 millones de trabajadores. Esto no pertenece ni a las empresas que lo administran, ni al Estado, ni a grupos económicos de Colombia. Eso pertenece a 18 millones de trabajadores, 352 billones de pesos. La pérdida durante los 3 primeros meses del año fue 7 billones de pesos, aproximadamente 7 billones de pesos. Eso hay que compararlo, por ejemplo, con que el año pasado, al cierre del año pasado, habíamos hecho una ganancia de 30 billones. De cierta manera había un colchón, porque el año pasado fue muy bueno, o sea, han ganado 30 billones. En estos 3 meses se perdieron 7. Pero de nuevo, estas subidas y bajadas son normales, son normales, y es muy probable que al cierre del año ya estemos volviendo a ver números positivos. Pero doctor Wills, lo que pasa es que usted dice que son normales, pero para mí 7 billones de pesos es muchísima plata. ¿Eso se puede recuperar rápido? O no sé si en el pasado, ¿qué experiencias ustedes han tenido como para justificar este argumento que de pronto el ahorro pensional se puede recuperar? Muchas experiencias. Déjeme le pongo, por ejemplo, la experiencia más difícil de todas, que fue cuando el mundo declaró la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? Eso fue un choque completamente inesperado. ¿Hace 2 años? Hace 2 años. No sabíamos qué iba a pasar. El portafolio de mayor riesgo, que es el más susceptible de estas subidas y bajadas, cayó 13% en marzo del 2020. 4 meses después se habían recuperado todas las pérdidas y el año terminó en ganancias. En este momento la caída del portafolio de mayor riesgo es de 5%. Entonces es una caída mucho menos pronunciada y las perspectivas también son muy diferentes, ¿no? Tenemos inflación alrededor del mundo, sí, es una inflación alta, pero ya hemos tenido inflación alta y sabemos qué hacer contra la inflación alta. Los bancos centrales del mundo suben las tasas de interés y la inflación vuelve. Es una situación de incertidumbre mucho más controlada que la que teníamos cuando el mundo estaba en cuarentena, estaba cerrado y no sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos si iba a llegar una vacuna. Entonces, esto para dar un parte de que hemos sufrido choques más fuertes y nos hemos recuperado rápidamente. Ahora, doctor Wills, una última pregunta. Yo entiendo que usted dice, pensemos en el largo plazo y listo. Digamos, a mí me quedan todavía como 30 años para pensionarme si es que logro una pensión y listo. Seguramente baches de estos voy a tener de aquí en adelante. Pero el que está ahí a punto de recibir la pensión o el que inclusive ya está recibiendo ese retiro programado, ¿a esas personas este bajonazo les afecta en algo la mesada? Entonces, las personas que están ya pensionadas están en el portafolio de retiro programado. Ese portafolio se maneja de una forma muchísimo más conservadora y los que están por pensionarse están en el portafolio conservador, que también se maneja de una forma muchísimo más conservadora, que tiene títulos de deuda que son activos mucho más seguros. Entonces ellos están muchísimo más cubiertos y cuando mostramos estos números agregados del portafolio subió, bajó, todo completo, bueno, los que están viendo el vaivén más fuertemente son los jóvenes que están, como usted, lejos de la edad de pensión y que tienen tiempo para recuperar la caída, pero también que están ganándose una rentabilidad mayor, que esa es como la otra cara de la moneda. Entonces, para los que están cerca de pensionarse, los que están
pensionados, mucha parte del portafolio está en títulos de deuda, que a veces por valoración se ve como subidas o bajadas, o al momento en que se paga, no hay ningún riesgo que se esté corriendo, se va a pagar lo que dice que es. En el caso del portafolio de retiro programado, también buena parte está protegida de la inflación. Decimos que están indexados los bonos que están en el portafolio. Entonces también un parte de tranquilidad que eso se está manejando pues, con todo el profesionalismo justamente para que el que, digamos, está expuesto al riesgo sea el que puede tolerar el riesgo y el que es más sensible a ese riesgo esté menos expuesto. Pues estaremos entonces muy pendientes, doctor Wills. Ojalá esta situación internacional mejore y seguiremos muy pendientes del ahorro pensional, a ver cómo se recuperan estos 7 billones de pesos ya en un marco de tiempo un poco más largo. Seguiremos muy pendientes de los informes mensuales del gremio. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche y nuevamente gracias por la invitación. Vicepresidente técnico de Asofondos.